¿Cuándo exactamente dejamos de conmovernos ante el dolor ajeno y comenzamos a convertirlo en entretenimiento? La pregunta no es retórica ni filosófica en el sentido abstracto. Es urgente, concreta, verificable en cada scroll que atraviesa la pantalla de un teléfono en cualquier lugar del mundo. Existe algo profundamente perturbador en la forma en que millones de personas consumen, comparten y celebran la desgracia de otros, con una naturalidad que habría resultado incomprensible para generaciones anteriores. No se trata ya de la antigua Schadenfreude, ese placer culposo y ocasional ante la caída del poderoso, sino de algo más sistemático, más entrenado, más consciente, una arquitectura emocional diseñada para extraer gratificación del colapso humano. La crueldad se ha vuelto contenido, y el contenido se ha vuelto adicción. Durante siglos, las sociedades desarrollaron complejas estructuras morales, destinadas a contener los impulsos destructivos inherentes a la condición humana. La empatía no es un instinto natural completo, es una construcción cultural, un músculo que debe ejercitarse, una habilidad que se transmite mediante la educación, el ejemplo y la repetición. Las religiones organizadas, los códigos éticos, las narrativas heroicas, incluso los cuentos infantiles cumplían una función silenciosa pero fundamental: enseñar que el sufrimiento del otro importa, que existe un límite invisible pero sagrado que no debe cruzarse, que la dignidad humana constituye un valor en sí mismo, más allá de cualquier utilidad práctica. Esas estructuras no surgieron por bondad innata, sino por necesidad. Las comunidades que no desarrollaban mecanismos de contención emocional tendían a autodestruirse, devoradas por la violencia interna y la desconfianza mutua. La compasión era un pacto social, antes de convertirse en virtud individual, pero esos andamiajes morales requieren mantenimiento constante, y el mundo contemporáneo ha dejado de proporcionarlo. La aceleración tecnológica no vino acompañada de una actualización ética equivalente. Las plataformas digitales operan bajo una lógica radicalmente distinta a cualquier sistema de comunicación anterior. No premian la verdad, ni la belleza, ni la bondad, sino la activación emocional inmediata. Un algoritmo no diferencia entre la risa y el escándalo, entre la admiración y la indignación, solo mide tiempo de permanencia, clics, compartidos, comentarios. Y resulta que ninguna emoción activa esos indicadores con más eficacia que el deseo de ver a alguien caer. El fracaso público genera más engagement que el éxito compartido. La humillación viral supera en alcance a la celebración. El dolor ajeno, cuando está correctamente empaquetado, cuando incluye la narrativa adecuada, cuando señala al objetivo preciso, se convierte en el combustible perfecto para la economía de la atención. Lo inquietante no es que esto ocurra, sino que ocurra sin resistencia interna significativa. Millones de personas que se consideran decentes, bondadosas, moralmente equilibradas, participan activamente en dinámicas de escarnio público sin experimentar disonancia cognitiva, comparten videos de desconocidos en sus peores momentos, celebran cuando una figura pública atraviesa un escándalo, se regodean en los detalles de divorcios ajenos, adicciones expuestas, carreras destruidas, vidas desmoronadas, y lo hacen sin culpa porque el sistema les ha proporcionado justificaciones perfectas. Lo hicieron para generar conciencia, para responsabilizar a los poderosos, para defender valores importantes, para educar sobre comportamientos inaceptables. La crueldad se ha vestido con ropajes de justicia social, y bajo esa máscara respetable, prolifera sin control. Existe un mecanismo psicológico profundo en funcionamiento aquí, uno que conecta con temores primordiales sobre la propia posición en la jerarquía social. Ver caer a otro, especialmente a alguien que estaba más arriba, genera un alivio temporal. Si ellos pueden colapsar, entonces mi propia mediocridad parece menos vergonzosa por comparación. No es necesario crecer, basta con que otros se reduzcan. Esta dinámica se intensifica en sociedades donde las promesas de movilidad ascendente se han revelado como ficciones, donde generaciones enteras han comprendido que trabajar duro no garantiza nada, que el mérito es menos relevante que la suerte, el origen o las conexiones. Cuando el ascenso parece imposible, la igualación por abajo se convierte en consuelo. Si no puedo subir, al menos puedo disfrutar viendo a otros descender. La envidia, históricamente considerada un pecado corrosivo, ha sido normalizada hasta convertirse en motor social, pero hay algo más oscuro aún operando bajo la superficie. La crueldad contemporánea no es solo expresión de resentimiento o compensación psicológica, es entrenamiento. Cada vez que se consume contenido diseñado alrededor del fracaso ajeno sin experimentar incomodidad, se está desensibilizando una capacidad emocional fundamental. Cada vez que se participa en un linchamiento digital sin cuestionar la proporcionalidad de la respuesta, se está erosionando el instinto de protección hacia el vulnerable. Cada vez que se justifica la humillación pública porque la víctima se lo merecía,
se está internalizando la lógica de que algunos seres humanos pierden su derecho a la dignidad básica. Este no es un proceso abstracto, tiene consecuencias medibles. Los estudios sobre comportamiento en línea muestran que la exposición repetida a contenido cruel disminuye progresivamente la respuesta empática, que la participación en dinámicas de acoso digital normaliza la agresión, que la distinción entre justicia legítima y venganza colectiva se vuelve cada vez más borrosa. Lo que resulta particularmente perturbador es la velocidad con que estas transformaciones están ocurriendo. Una generación completa ha crecido sin conocer un mundo donde la humillación pública no fuera permanente, donde los errores pudieran olvidarse, donde existiera algo parecido al derecho al anonimato o a la segunda oportunidad. Para millones de adolescentes y jóvenes adultos, la idea de que tu peor momento puede ser capturado, compartido, comentado y archivado para siempre, no es una distopía futurista, sino la realidad cotidiana, y han desarrollado mecanismos de adaptación, una distancia emocional preventiva, una ironía permanente que protege contra el dolor propio y ajeno, una dureza performática que señala fortaleza pero oculta vulnerabilidad extrema. No es que esta generación sea más cruel por naturaleza, es que ha sido entrenada en un entorno que castiga implacablemente la vulnerabilidad y recompensa la capacidad de infligir daño verbal con ingenio. La pregunta sobre si somos malos por naturaleza o nos volvieron insensibles presenta una falsa dicotomía. Los seres humanos nacen con potenciales contradictorios, capacidad de colaboración extraordinaria y tendencias tribales destructivas, impulsos altruistas y disposiciones egoístas, empatía refinada y crueldad calculada. ¿Qué aspectos se desarrollan? Depende enormemente del entorno cultural, de las estructuras de recompensa social, de los modelos que se ofrecen y celebran. Durante la mayor parte de la historia humana, las sociedades funcionales priorizaron la construcción de sistemas que potenciaran los aspectos colaborativos y contuvieran los destructivos, no porque creyeran en la bondad humana innata, sino precisamente porque reconocían lo peligroso de los impulsos opuestos. La diferencia contemporánea radica en que hemos construido, sin intención expresa pero con consecuencias innegables, un sistema tecnológico y económico que hace exactamente lo contrario, amplifica los instintos más destructivos y debilita los vínculos que nos mantenían conectados. Las plataformas digitales no inventaron la crueldad humana, pero la industrializaron. Transformaron un impulso ocasional en una práctica sistemática, un defecto personal en un modelo de negocio, una debilidad moral en una estrategia de engagement, y lo hicieron con una eficacia que habría sido imposible en cualquier época anterior, porque aprovecharon vulnerabilidades psicológicas específicas, la necesidad de pertenencia, el miedo al ostracismo, el deseo de sentirse moralmente superior, la adicción a la validación instantánea. Cada función, cada diseño, cada notificación está calibrada para maximizar el tiempo que pasamos dentro de estos ecosistemas. Y resulta que nada nos mantiene más cautivos que la combinación de indignación y superioridad moral que proviene de señalar, juzgar y condenar a otros. El lenguaje mismo se ha transformado para acomodar esta nueva normalidad. Conceptos como cultura de la cancelación, justicia social digital o responsabilización pública operan como eufemismos que ocultan dinámicas mucho más primarias: destrucción reputacional, escarnio colectivo, sadismo disfrazado de activismo. No importa cuán legítima sea la causa original, el mecanismo que se activa es siempre el mismo: identificar un objetivo, movilizar a la multitud, extraer placer del proceso de demolición, y una vez que el objetivo ha sido suficientemente degradado, una vez que su vida profesional se ha arruinado, sus relaciones personales han colapsado, su salud mental se ha deteriorado visiblemente, la multitud simplemente se dispersa, en busca del siguiente objetivo, sin reflexión, sin remordimiento, sin reconocimiento de que acaban de participar en algo profundamente inhumano. Existe una paradoja cruel en todo esto. Muchas de las personas que participan más activamente en estas dinámicas se consideran progresistas, sensibles, comprometidas con la justicia y la igualdad. No se ven a sí mismas como crueles, sino como defensoras de valores importantes contra amenazas reales. Y en algunos casos, los objetivos de su indignación efectivamente han cometido actos reprobables, que merecen consecuencias. Pero la proporcionalidad se ha perdido completamente. No existe un sistema funcional para distinguir entre una ofensa menor y un crimen grave, entre un error de juicio y una maldad sistemática, entre alguien que puede aprender y cambiar y alguien genuinamente peligroso. Todo es tratado con la misma intensidad máxima, todo desencadena la misma respuesta apocalíptica, todo justifica la destrucción total. Es justicia sin matices, moralidad sin misericordia, activismo sin compasión, y quizás lo más inquietante,
es que muchos de quienes participan en estas dinámicas terminan siendo devorados por ellas. Las revoluciones digitales devoran a sus propios hijos, con una voracidad que habría impresionado a Robespierre. Activistas comprometidos, que dedicaron años a causas legítimas, han visto sus vidas destruidas por infracciones menores, según los códigos que ellos mismos ayudaron a establecer. Aliados incondicionales, han sido expulsados de sus comunidades, por utilizar terminología desactualizada, o por cuestionar tácticas específicas. La pureza ideológica exigida se vuelve cada vez más estricta, las desviaciones tolerables, cada vez más estrechas, hasta que prácticamente nadie puede cumplir con los estándares sin eventualmente fallar, y cuando fallan, descubren con horror que no existe misericordia, que las relaciones construidas durante años se evaporan en horas, que la multitud que ayer los celebraba hoy los devora con el mismo entusiasmo. Esta autofagia digital revela algo fundamental sobre la naturaleza del fenómeno. No se trata realmente de justicia, sino de entretenimiento emocional. Si fuera genuina preocupación por el bien común, existiría proporcionalidad, contexto, espacio para la rehabilitación, pero esas consideraciones interfieren con la gratificación inmediata que proviene del acto mismo de destruir. Hay una razón por la que los videos más virales no son de personas reparando errores o aprendiendo de sus fallos, sino de personas siendo confrontadas, expuestas, humilladas. Hay una razón por la que las disculpas públicas, sin importar cuán sinceras, nunca parecen suficientes, y generalmente solo intensifican el escarnio. El objetivo nunca fue la corrección, sino la dominación, nunca el aprendizaje, sino el castigo, nunca la justicia sino la satisfacción de ejercer poder sobre otro ser humano. ¿Qué tipo de sociedad emerge cuando esto se convierte en norma? Una donde la autenticidad es suicida, porque cualquier expresión genuina puede ser utilizada contra ti. Una donde las relaciones son estratégicas, porque la lealtad es contingente y temporal. Una donde la vulnerabilidad es debilidad, porque será explotada sin piedad. Una donde el silencio se vuelve más seguro que la participación, donde la mediocridad protege mejor que la excelencia, donde el anonimato es preferible a la visibilidad. Es una sociedad que castiga la ambición, penaliza la creatividad y recompensa la conformidad más absoluta. Es una sociedad donde la paranoia no es patología, sino adaptación racional. Los efectos psicológicos de vivir bajo estas condiciones son devastadores y recién comienzan a documentarse sistemáticamente. Ansiedad social extrema, hipervigilancia constante, dificultad para confiar, incapacidad para relajarse genuinamente, miedo persistente a ser malinterpretado o atacado. No son trastornos individuales, sino respuestas lógicas a un entorno genuinamente hostil, y afectan especialmente a quienes más contribuyen a la cultura pública: creadores de contenido, artistas, pensadores, activistas, cualquiera cuyo trabajo requiera visibilidad. Muchos simplemente abandonan, retirándose a espacios privados donde el riesgo es menor. Otros desarrollan personalidades públicas completamente artificiales, calculadas hasta el último detalle para minimizar vulnerabilidades. Algunos internalizan el juego y se convierten en participantes activos de las mismas dinámicas que temen, atacando preventivamente a otros con la esperanza de que eso los proteja cuando llegue su turno. Pero existe otro costo, menos visible pero quizás más grave: la erosión de la capacidad de pensamiento complejo. Cuando el error es inaceptable, cuando cualquier afirmación puede ser utilizada contra ti, cuando el contexto es irrelevante y la intención no importa, el pensamiento se simplifica hasta volverse binario. Las ideas se reducen a eslóganes. Los argumentos se convierten en tribalismos. La curiosidad intelectual se marchita porque hacer preguntas genuinas es peligroso, y una cultura que no puede pensar con complejidad, no puede resolver problemas complejos, se vuelve reactiva en lugar de reflexiva, punitiva en lugar de constructiva, fragmentada en lugar de cohesionada. Hay quienes argumentan que esta es simplemente una fase de ajuste, que las sociedades eventualmente desarrollarán normas más saludables para gestionar la tecnología digital, que la situación actual es insostenible, y por tanto cambiará. Es una esperanza comprensible pero posiblemente ingenua. Los sistemas tienden a no autocorregirse cuando quienes más se benefician de ellos controlan los mecanismos de cambio. Las plataformas digitales han demostrado poco interés genuino en priorizar el bienestar humano sobre el crecimiento de usuarios y el engagement. Los gobiernos carecen de la agilidad y el entendimiento técnico necesarios para regular efectivamente, y los usuarios individuales están atrapados en dilemas de acción colectiva, donde el comportamiento ético individual resulta en desventaja competitiva inmediata. Quizás lo más revelador es observar cómo responden las élites tecnológicas que diseñaron estos sistemas. Muchos limitan severamente la exposición de sus propios hijos a las plataformas que crearon. Envían a sus descendientes a escuelas, donde la tecnología es mínima,
implementan controles estrictos sobre el tiempo de pantalla y el acceso a redes sociales. Ellos saben algo que el público general aún está descubriendo dolorosamente, que estos sistemas no fueron diseñados para mejorar vidas, sino para capturar atención, y que esa captura tiene costos cognitivos y emocionales enormes. Son traficantes que nunca consumen su propia mercancía. La crueldad contemporánea no es un defecto del sistema, sino su característica central. Es lo que mantiene a la gente regresando, lo que genera los números que satisfacen a los inversores, lo que justifica las valoraciones astronómicas de empresas, cuyo producto fundamental es la fragmentación de la atención y la degradación del discurso público. Y mientras eso sea cierto, mientras la crueldad permanezca rentable, no hay incentivo estructural para cambiar. Las declaraciones corporativas sobre responsabilidad social y bienestar de usuarios son teatro, relaciones públicas, diseñadas para apaciguar críticas sin alterar fundamentalmente el modelo de negocio. Entonces la pregunta real no es si somos malos por naturaleza, o nos volvieron insensibles, sino algo más incómodo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer al respecto? Porque entender el problema es insuficiente si ese entendimiento no genera cambio conductual. Y el cambio conductual requiere sacrificio. Menos tiempo en plataformas que convierten el dolor en entretenimiento. Menos participación en dinámicas de escarnio colectivo. Menos consumo de contenido diseñado alrededor del fracaso ajeno. Requiere recuperar prácticas que ahora parecen anticuadas. Dar el beneficio de la duda. Permitir espacio para el error. Recordar que cada objetivo de indignación digital es un ser humano completo con historia, complejidad y capacidad de sufrimiento. Pero esas prácticas tienen un costo de oportunidad. Significan menos validación social inmediata, menos sensación de pertenencia tribal, menos descargas de dopamina que provienen de la indignación compartida. Significan, fundamentalmente, elegir ser menos entretenido y más humano. Y esa elección, en el contexto actual, es radicalmente contracultural, porque la cultura dominante ha convertido la crueldad en norma, la insensibilidad en fortaleza y la compasión en debilidad. Resistir eso no es solo una decisión ética, sino un acto de rebelión contra las fuerzas más poderosas de nuestro tiempo. Cada generación enfrenta una pregunta definitoria sobre qué tipo de mundo heredará la siguiente. La nuestra es esta. Criaremos a nuestros hijos en un entorno donde ver sufrir a otros es entretenimiento aceptable, donde la vulnerabilidad justifica el ataque, donde la dignidad humana es condicional y irrevocable, porque si la respuesta es sí, si simplemente aceptamos que esto es inevitable o imparable, entonces no estamos siendo testigos del futuro, estamos construyéndolo activamente, eligiéndolo con cada clic, cada compartido, cada momento de placer extraído del dolor ajeno. Y cuando esos niños crezcan en ese mundo y desarrollen la dureza emocional necesaria para sobrevivir en él, cuando sean incapaces de conectar genuinamente porque aprendieron que la conexión es peligrosa, cuando repliquen las mismas dinámicas que los formaron porque es todo lo que conocen, no tendremos derecho a preguntarnos qué salió mal. Lo sabremos exactamente. Miramos cómo sucedía, y decidimos que nuestro entretenimiento era más importante que su humanidad. La tentación de declarar que todo tiempo pasado fue mejor es intelectualmente perezosa, pero ignorar que algo fundamental se ha roto sería igualmente deshonesto. No se trata de nostalgia, sino de reconocer una transformación estructural en cómo los seres humanos se relacionan con el sufrimiento ajeno. Hubo épocas de crueldad extrema, sin duda, ejecuciones públicas que atraían multitudes, gladiadores destrozándose para diversión de masas, linchamientos como espectáculo comunitario, pero incluso esas atrocidades operaban bajo lógicas diferentes, eran eventos excepcionales, no flujo constante, requerían presencia física, no consumo pasivo desde la comodidad del hogar, y sobre todo, existían dentro de marcos morales, que aunque profundamente defectuosos, al menos reconocían que estaban transgrediendo algo, cruzando límites, entrando en territorios moralmente problemáticos. La crueldad contemporánea, en cambio, se presenta como neutral, algorítmica, merecida, no se considera transgresión, sino higiene social, no violencia sino justicia, no sadismo sino activismo. Esta inversión semántica es quizás el aspecto más insidioso del fenómeno. Cuando la crueldad se disfraza de virtud, cuando el acoso se presenta como responsabilización, cuando la destrucción sistemática de vidas se enmarca como progreso moral, se vuelve extraordinariamente difícil resistirla, porque resistirla significa posicionarse contra valores aparentemente incuestionables, la justicia, la igualdad, la protección de los vulnerables. Nadie quiere ser el que defiende a los malos, nadie quiere que lo acusen de complicidad con la opresión por sugerir que quizás la proporcionalidad importa, que quizás destruir completamente a alguien por un error no es progreso,
sino regresión a formas primitivas de castigo colectivo. El discurso se ha estructurado de tal manera que cualquier llamado a la moderación, cualquier apelación a la compasión, cualquier sugerencia de que tal vez no todos merecen el mismo nivel de condena, se interpreta automáticamente como defensa del acto original que desencadenó la furia colectiva. Esta trampa lógica paraliza el pensamiento crítico, porque si cuestionar los métodos equivale a aprobar las ofensas, entonces no existe espacio para evaluar si los métodos mismos son éticos, si producen los resultados deseados, si tienen consecuencias no intencionadas que eventualmente dañan las mismas causas que pretenden defender. Y la evidencia sugiere que sí las tienen. Los movimientos sociales más efectivos de la historia, aquellos que lograron transformaciones duraderas en estructuras de poder profundamente arraigadas, no operaron mediante humillación pública y destrucción individual, sino mediante construcción de coaliciones, persuasión estratégica, y sobre todo, manteniendo firmemente el terreno moral elevado incluso cuando sus oponentes no lo hacían. La crueldad, incluso cuando se dirige contra objetivos legítimos, erosiona ese terreno moral, y hace que los movimientos sean más fáciles de desacreditar, más simples de presentar como turbas irracionales, en lugar de fuerzas de cambio legítimo. Pero señalar esto es arriesgado, porque inmediatamente invita a la acusación de estar tono policing, de priorizar la comodidad de los privilegiados sobre la urgencia de la justicia, de ser más ofendido por la forma de la protesta, que por las injusticias que la provocaron. Es un argumento efectivo porque contiene algo de verdad. Históricamente, quienes ostentan poder siempre han preferido que quienes los desafían lo hagan cortésmente, ordenadamente, sin causar molestias. Pero reconocer esa verdad no invalida la observación de que existen formas de resistencia que construyen, y formas que destruyen, que algunas tácticas fortalecen causas, y otras las debilitan, que la satisfacción emocional inmediata de castigar a alguien no es equivalente al progreso material en las condiciones que supuestamente motivan la ira. Lo que complica aún más el análisis es que las personas no son categorías abstractas, sino individuos complejos que contienen multitudes. El ejecutivo corporativo que implementó políticas laborales abusivas también es padre que ama a sus hijos. La celebridad que hizo comentarios ofensivos también ha contribuido significativamente a causas benéficas. El político que votó por legislación perjudicial también ha trabajado efectivamente en otras áreas. Esta complejidad incomoda porque interfiere con la narrativa limpia de villanos puros que merecen destrucción total, pero la realidad humana es irreductiblemente compleja, y cualquier sistema de justicia que no pueda acomodar esa complejidad inevitablemente produce injusticias propias. No significa que las personas no deban enfrentar consecuencias por sus acciones, sino que esas consecuencias deberían ser proporcionales, contextuales, y dejar espacio para la posibilidad de redención. La redención, sin embargo, se ha vuelto conceptualmente problemática en el ecosistema digital contemporáneo. Parte del atractivo de las narrativas de cancelación es su finalidad: identificar al malo, ejecutar el castigo, sentir la satisfacción del cierre. La redención interrumpe esa narrativa porque requiere reconocer que las personas pueden cambiar, que el crecimiento es posible, que los errores pasados no definen permanentemente la identidad. Pero ese reconocimiento es emocionalmente menos satisfactorio y algorítmicamente menos viral. Un video de alguien cayendo en desgracia genera millones de vistas. Un video del mismo individuo años después, habiendo aprendido y cambiado, genera indiferencia. No es que el público no crea en la redención en abstracto, es que la redención no activa los mismos circuitos de recompensa neurológica que la condena. Esto crea un problema sistémico porque elimina incentivos para que las personas genuinamente cambien. Si el error es permanente, si no existe camino de regreso, si la disculpa solo intensifica el escrutinio, y la reforma personal es interpretada como manipulación calculada, entonces ¿por qué intentarlo? Algunos de los individuos más tóxicos de las plataformas digitales son precisamente aquellos que ya fueron cancelados y decidieron que, dado que la rehabilitación es imposible, pueden también maximizar su notoriedad en la dirección opuesta. Se convierten en íconos para comunidades que se definen por oposición a quienes los cancelaron originalmente, monetizando su estatus de paria entre audiencias que ven en su exclusión evidencia de que representan verdades incómodas que el mainstream no puede tolerar. Es una dinámica perversa donde el castigo produce exactamente lo contrario del resultado deseado. En lugar de silenciar voces problemáticas, las amplifica y las radicaliza. Y mientras tanto, las personas que observan estos ciclos desde cierta distancia aprenden lecciones muy específicas, aprenden a no destacar demasiado, porque la visibilidad es vulnerabilidad. Aprenden a no expresar opiniones complejas, porque la complejidad será malinterpretada deliberadamente. Aprenden a no mostrar vulnerabilidad, porque será weaponizada. Aprenden a no admitir errores porque la disculpa será presentada como admisión de culpa que justifica mayor castigo. Aprenden fundamentalmente
a no ser auténticos porque la autenticidad es demasiado arriesgada. Lo que emerge es una cultura de máscaras donde nadie muestra su verdadero rostro, donde la comunicación se vuelve perpetuamente estratégica, donde la espontaneidad muere, porque cada palabra es potencialmente una sentencia futura. Las consecuencias de esto para la creatividad cultural son devastadoras. El arte significativo requiere riesgo. La literatura que importa explora territorios moralmente ambiguos. La comedia que resuena toca nervios sensibles. El cine memorable presenta personajes profundamente defectuosos, pero en un entorno donde el riesgo es castigado implacablemente, donde la ambigüedad moral es interpretada como apología del mal, donde tocar temas sensibles invita al ostracismo, donde los personajes defectuosos son leídos como endorsement de sus defectos. Los creadores racionalmente se autocensuran, no porque el Estado los obligue, sino porque la multitud digital es más efectiva que cualquier censor oficial. El resultado es una cultura progresivamente más insípida, más predecible, más segura en el sentido de menos arriesgada, pero también menos vital, menos interesante, menos capaz de decir verdades incómodas o explorar dimensiones oscuras de la experiencia humana. Algunos argumentarán que esto es exageración, que los creadores siguen produciendo contenido controversial y que el arte arriesgado sigue existiendo. Es verdad, pero el punto no es que todo se haya detenido, sino que las presiones son profundamente diferentes. Los creadores del pasado enfrentaban resistencia de estructuras de poder consolidadas, estudios cinematográficos, casas editoriales, comités de censura. Esas fuerzas eran poderosas pero finitas, navegables, predecibles en sus reacciones. Un creador podía evaluar riesgos y decidir estratégicamente qué batallas pelear. La multitud digital, en cambio, es infinita, impredecible, imposible de satisfacer. No tiene portavoces oficiales con quienes negociar, no responde a argumentos razonados, no se calma con concesiones. Es un sistema de presión constante, omnipresente, que opera en todas direcciones simultáneamente porque diferentes facciones se ofenden por elementos completamente distintos. El resultado es parálisis creativa, o alternativamente, trabajo calculado para minimizar ofensas en lugar de maximizar impacto artístico. Los personajes se vuelven representaciones unidimensionales de virtudes políticas en lugar de seres humanos complejos. Las narrativas se estructuran para enviar mensajes morales explícitos en lugar de explorar ambigüedades existenciales. Los diálogos suenan como folletos educativos en lugar de como personas reales hablan. Y paradójicamente, este enfoque no solo daña la calidad artística, sino que también debilita los mismos mensajes que se intentan transmitir, porque las audiencias no son estúpidas y pueden detectar cuando están siendo sermoneadas en lugar de desafiadas, instruidas en lugar de invitadas a pensar. La ironía es que muchos de quienes más agresivamente policían la expresión cultural se consideran progresistas, comprometidos con valores de diversidad, inclusión y justicia social, pero lo que producen es el opuesto exacto de esos valores: homogenización, en lugar de diversidad, exclusión masiva de cualquiera que no se ajuste a ortodoxias cada vez más estrechas, e injusticia en forma de castigos desproporcionados aplicados arbitrariamente según la popularidad del objetivo y la intensidad momentánea de la indignación colectiva. No hay consistencia en qué ofensas merecen qué consecuencias. No hay proceso que permita defensa antes de la condena. No hay apelación posible una vez que la multitud ha decidido. Esto no es justicia en ningún sentido significativo del término. Es castigo colectivo improvisado. Es linchamiento digital. Es el impulso primordial de la turba revestido con lenguaje de teoría crítica contemporánea. Y quizás lo más preocupante es que está entrenando generaciones enteras en esta forma de interacción como norma. Los niños que crecen observando estos patrones aprenden que así es como funciona la sociedad, que así es como se resuelven conflictos, que así es como se hace justicia. Aprenden que el poder reside en la capacidad de movilizar multitudes contra individuos, que la legitimidad viene de la intensidad de la indignación expresada, que la verdad es menos relevante que la narrativa que genera más activación emocional. ¿Qué tipo de adultos producirá este entrenamiento? ¿Qué tipo de sociedad construirán cuando tengan poder institucional real? Las señales tempranas no son alentadoras. En universidades, espacios supuestamente dedicados al intercambio intelectual riguroso, estudiantes exigen la desinvitación de conferencistas por sostener opiniones que encuentran ofensivas. En lugares de trabajo, empleados demandan el despido de colegas por infracciones percibidas contra ortodoxias ideológicas dominantes. En instituciones culturales, activistas presionan para eliminar obras que consideran problemáticas según estándares contemporáneos. Sin consideración por contexto histórico o intención artística, no son demandas de más expresión sino de menos. No expansión de voces, sino contracción.
no fortalecimiento del discurso público sino empobrecimiento, y el argumento de que esto protege a grupos vulnerables de daño real es cada vez más difícil de sostener cuando las tácticas se han vuelto indistinguibles de acoso organizado, cuando las consecuencias exceden exponencialmente cualquier daño original, cuando frecuentemente las mismas personas que supuestamente están siendo protegidas expresan incomodidad con los métodos utilizados en su nombre, pero esas voces son ignoradas, o peor aún, atacadas por no estar suficientemente agradecidas por su protección, porque finalmente no se trata realmente de proteger a nadie, sino de ejercer poder, de experimentar la embriaguez de forzar sumisión, de disfrutar la capacidad de destruir a alguien con suficiente coordinación colectiva. El poder embriaga universalmente, sin importar la ideología de quien lo ejerce. Quienes pasaron años sintiendo impotencia ante injusticias reales, ahora tienen una forma de ejercer poder, y ese poder es adictivo. Cada cancelación exitosa, cada carrera destruida, cada disculpa forzada refuerza el circuito. Podemos hacer esto, tenemos este poder, somos efectivos. El hecho de que ese poder a menudo se ejerza contra objetivos relativamente insignificantes, mientras estructuras de poder genuinamente opresivas permanecen intactas, es ignorado porque esas estructuras son más difíciles de atacar y menos satisfactorias de derribar. Es más fácil destruir a un individuo, con una plataforma mediana, que cometió una ofensa rastreable que desafiar a corporaciones masivas, o instituciones gubernamentales con recursos legales sofisticados y capacidad de contraatacar. Esto produce una dinámica donde el activismo digital se convierte en simulacro de acción política. Genera la sensación de estar haciendo algo sin requerir el trabajo sostenido, la organización estratégica, los compromisos incómodos que el cambio político real demanda. Cancelar a alguien toma horas, cambiar una ley requiere años. Uno genera gratificación inmediata y validación social instantánea. El otro es tedioso, frustrante, frecuentemente invisible. No es sorprendente qué opción resulta más popular, especialmente en plataformas diseñadas precisamente para favorecer gratificación inmediata sobre compromiso sostenido. Pero mientras el activismo performático consume energía colectiva, los problemas estructurales que supuestamente motivan la indignación persisten, o se agravan. La desigualdad económica alcanza niveles no vistos en generaciones. El cambio climático acelera. Los sistemas de salud colapsan. La vivienda se vuelve inasequible. La educación reproduce ventajas de clase. Las instituciones democráticas se erosionan. Ninguno de estos problemas se resolverá mediante cancelaciones individuales. Ninguno cederá ante campañas de acoso digital. Ninguno será alterado significativamente por cuántos ejecutivos corporativos sean forzados a renunciar por tweets de hace una década. Pero enfrentarlos requeriría formas de organización, paciencia estratégica y coaliciones amplias, que son exactamente contrarias a la dinámica de fragmentación, purismo y cortoplacismo que domina el discurso digital. Entonces quizás la crueldad contemporánea no es solo síntoma de insensibilidad entrenada, sino también de impotencia política, cuando las vías tradicionales de cambio parecen bloqueadas, cuando los mecanismos democráticos no producen resultados, cuando las instituciones parecen capturadas por intereses que no responden a presión popular. La destrucción de individuos ofrece al menos la ilusión de agencia, no cambia las condiciones materiales de vida de nadie, pero al menos permite sentir que se está haciendo algo, que la indignación tiene consecuencias, que el enojo no es completamente impotente, es una válvula de escape que previene la acumulación de presión hacia formas de acción colectiva que realmente amenazarían estructuras de poder existentes. Visto así, las plataformas digitales no solo industrializan la crueldad, sino que también la canalizan convenientemente hacia expresiones que no amenazan los intereses de quienes controlan esas plataformas. Pueden permitir, incluso facilitar, el destrozo de reputaciones individuales, porque eso no los afecta. De hecho, los beneficia al generar engagement, pero intentos de usar esas mismas plataformas para organizar acción colectiva genuina contra corporaciones o gobiernos enfrentan súbitamente moderación más agresiva, algoritmos que limitan alcance, políticas aplicadas selectivamente. El sistema tolera la crueldad lateral, individuos atacando a otros individuos, pero es mucho más cauteloso respecto a movimientos que podrían desafiar jerarquías reales. Y mientras tanto, cada ciclo de indignación, cada linchamiento digital, cada video viral de alguien en su peor momento degrada un poco más la capacidad colectiva de distinguir entre problemas triviales y cruciales, entre ofensas menores y injusticias estructurales, entre enemigos reales y chivos expiatorios convenientes. Todo se vuelve igualmente urgente, igualmente inaceptable, igualmente merecedor de respuesta máxima. El sistema inmunológico cultural pierde la capacidad de calibrar respuestas apropiadas y comienza a atacar todo con la misma intensidad.
eventualmente atacándose a sí mismo, en dinámicas autoinmunes que debilitan el cuerpo social sin eliminar ninguna amenaza real. Revertir esto, si es que aún es posible, requeriría transformaciones a múltiples niveles, que son difíciles de imaginar sin cambios fundamentales en estructuras de incentivos. Las plataformas necesitarían priorizar bienestar humano sobre engagement, lo cual contradice directamente su modelo de negocio. Los usuarios necesitarían valorar conexión genuina sobre validación tribal, lo cual requiere renunciar a gratificaciones inmediatas. Las instituciones educativas y culturales necesitarían recuperar coraje para defender principios liberales clásicos como libertad de expresión y debido proceso incluso cuando eso resulta impopular. Los medios necesitarían resistir la tentación de amplificar cada ciclo de indignación, porque genera clics, y priorizar en cambio el contexto, la proporción, la complejidad. Nada de esto es probable sin crisis que fuercen reconsideración. Y las crisis eventualmente llegarán, porque sistemas basados en crueldad y fragmentación son inherentemente insostenibles. Consumen el capital social que hace posible la cooperación compleja, destruyen la confianza necesaria para instituciones funcionales, entrenan poblaciones en formas de interacción que hacen imposible resolver problemas colectivos. Una sociedad donde nadie confía en nadie, donde cada persona es potencial amenaza, donde la vulnerabilidad garantiza el ataque, no puede mantener las condiciones que hacen posible la prosperidad, la innovación o incluso la estabilidad básica. Eventualmente colapsa en fragmentos cada vez más pequeños y hostiles, hasta que nadie tiene suficiente poder para infligir daño significativo, pero tampoco para construir algo mejor. Quizás entonces, desde esas ruinas, emergerá comprensión renovada de por qué las generaciones anteriores construyeron las instituciones, normas y prácticas que ahora parecen obsoletas. No porque fueran perfectas, sino porque, con todas sus fallas, permitían coexistencia entre personas que no estaban de acuerdo, creaban espacio para error y aprendizaje, mantenían distinción entre error humano y maldad intencional, preservaban posibilidad de redención, pero el aprendizaje a través de colapso es la forma más costosa de educación colectiva, y no garantiza que las lecciones sean duraderas, o que la siguiente iteración sea mejor. La historia está llena de sociedades que se autodestruyeron, y nunca se recuperaron, que perdieron conocimiento y capacidades que tomaron siglos construir y que nunca lograron reconstituir. Mientras tanto, en cada momento, en cada interacción digital, se toma una decisión: participar en la crueldad, o resistirla, buscar gratificación en el dolor ajeno, o reconocer humanidad compartida, extraer entretenimiento del colapso de otros, o recordar que cada objetivo de indignación es tan vulnerable, complejo y digno de consideración como uno mismo. Son decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, pero en agregado determinan qué tipo de cultura emerge, qué comportamientos se normalizan, qué mundo habitarán quienes vienen después. No hay neutralidad posible. La pasividad es complicidad, el silencio es endorsement, consumir sin cuestionar es participar. La única pregunta que resta es si el entretenimiento vale lo que estamos sacrificando para obtenerlo. La verdad incómoda que nadie quiere admitir es que la mayoría disfruta genuinamente la destrucción pública de otros. No es un placer vergonzoso que se oculta, sino una gratificación cada vez más normalizada, celebrada incluso, como si el sadismo colectivo se hubiera convertido en virtud cívica. Las personas comparten videos de desconocidos, teniendo crisis nerviosas en público, no con preocupación sino con comentarios mordaces diseñados para maximizar humillación. Celebran cuando figuras públicas pierden todo, no porque esas pérdidas produzcan justicia medible, sino porque el espectáculo mismo es satisfactorio. Y lo más revelador, cuando se les confronta, no expresan remordimiento, sino justificaciones elaboradas, sobre por qué su crueldad particular está moralmente sancionada, por qué su objetivo específico merecía exactamente ese nivel de destrucción. Esta necesidad compulsiva de justificar lo que es esencialmente entretenimiento sádico, revela una incomodidad residual, un vestigio de conciencia moral que aún reconoce que hay algo profundamente errado en derivar placer del sufrimiento ajeno. Pero en lugar de permitir que esa incomodidad los detenga, la mayoría opta por construir elaboradas racionalizaciones que permitan continuar el comportamiento mientras mantienen una autoimagen positiva. El objetivo no era solo una persona, sino un símbolo de injusticia sistémica. El ataque no fue crueldad sino educación necesaria. La humillación no fue excesiva sino proporcional a ofensas históricas. Cada acto de sadismo se reempaqueta como pedagogía, cada linchamiento digital como momento educativo, cada destrucción reputacional como servicio público. Lo que hace esto particularmente pernicioso es que ocasionalmente las justificaciones contienen fragmentos de legitimidad. Algunas de las personas que son objetivo de furia colectiva efectivamente han cometido actos reprobables, algunas han abusado de poder, han causado daño genuino,
Han operado con impunidad durante años, pero incluso en esos casos, la respuesta que generan excede cualquier estándar razonable de proporcionalidad y frecuentemente castiga, no el acto original, sino la visibilidad de la persona, su utilidad como símbolo, su disponibilidad como objetivo sobre el cual proyectar frustraciones, que no tienen nada que ver con sus acciones específicas, se convierten en receptáculos para toda la rabia acumulada sobre injusticias completamente no relacionadas, avatares sobre los cuales se escenifican venganzas simbólicas por agravios que ellos nunca cometieron, y esto revela algo fundamental sobre la mecánica de la indignación digital. No se trata realmente de las acciones específicas que desencadenaron la respuesta, sino de la oportunidad que esas acciones proporcionan. La mayoría de las personas atraviesan la vida con cantidades masivas de rabia, no procesada sobre desigualdades que experimentan, humillaciones que han soportado, impotencia que sienten ante sistemas que no pueden controlar. Esa rabia necesita salida, y el ecosistema digital proporciona objetivos perfectos, visibles pero alcanzables, lo suficientemente poderosos para que atacarlos se sienta significativo, pero no tanto como para que puedan defenderse efectivamente. Son el tamaño preciso para la catarsis colectiva, suficientemente elevados para que su caída sea satisfactoria, pero suficientemente aislados para que sea factible. Las verdaderas estructuras de poder, las corporaciones que explotan trabajadores sistemáticamente, los gobiernos que implementan políticas devastadoras, los sistemas que reproducen desigualdad generacionalmente, son demasiado grandes, demasiado difusos, demasiado bien defendidos para servir como objetivos satisfactorios. Atacarlos requiere organización sostenida, estrategia compleja, paciencia que se mide en años o décadas. No proporcionan la gratificación inmediata que se obtiene al ver a un individuo específico perder su trabajo, su reputación, su estabilidad mental en tiempo real. Entonces la rabia se redirige hacia lo que es atacable, en lugar de hacia lo que es responsable, produciendo una cultura de falsa accountability donde se destruyen individuos regularmente mientras las estructuras que los produjeron permanecen intactas. Peor aún, estas dinámicas han creado una industria completa de intermediarios que parasitan la indignación colectiva para beneficio personal. Existen ahora figuras cuya única contribución cultural es identificar objetivos para la furia de otros, curadores de indignación que construyen audiencias masivas, simplemente señalando hacia el siguiente objetivo, y proporcionando la narrativa que justifica su destrucción. No investigan, no verifican, no contextualizan, simplemente amplifican, sabiendo que la multitud hará el resto, y son recompensados handsomely por este servicio. Seguidores, influencia, monetización, han descubierto que provocar linchamiento digital es un modelo de negocio viable, que existe demanda masiva para alguien que haga el trabajo de identificar sobre quién es socialmente aceptable, descargar violencia colectiva. Estos facilitadores de crueldad ocupan un espacio particularmente despreciable en el ecosistema, porque se benefician sin riesgo. No participan directamente en el acoso, mantienen suficiente distancia para negar responsabilidad, pero son absolutamente conscientes de que sus señalamientos desencadenarán consecuencias devastadoras. Son los instigadores que luego se lavan las manos, los provocadores que se refugian en la libertad de expresión cuando se cuestionan sus métodos, los empresarios morales que han monetizado el impulso humano más bajo, el deseo de ver a otros sufrir, y la sociedad no solo los tolera, sino que los celebra, les proporciona plataformas, los trata como comentaristas legítimos en lugar de como traficantes de violencia emocional. Pero incluso estos intermediarios son solo síntomas de una patología más profunda, la transformación completa de la esfera pública en un coliseo digital perpetuo, donde el entretenimiento primario es la destrucción mutua. No es accidente que las plataformas más exitosas comercialmente sean aquellas que mejor facilitan este espectáculo. Twitter, con su capacidad de movilizar turbas instantáneas. TikTok, donde videos de personas en sus peores momentos se vuelven virales. Instagram, donde la imagen cuidadosamente curada invita al escrutinio malicioso de cualquier grieta en la fachada. Reddit, con sus subreddits dedicados explícitamente a catalogar y celebrar el fracaso ajeno. YouTube, donde los thumbnails más cliqueados son rostros capturados en momentos de angustia máxima. Cada una de estas plataformas podría diseñarse de manera diferente. Los algoritmos podrían priorizar contenido constructivo, educativo, conectivo. Las interfaces podrían dificultar el acoso en lugar de facilitarlo. Las políticas podrían proteger agresivamente la dignidad humana, en lugar de solo intervenir cuando la violencia alcanza umbrales legales. Pero esas decisiones reducirían engagement, disminuirían el tiempo que los usuarios pasan en las plataformas, afectarían las métricas que determinan valoraciones corporativas. Entonces las compañías hacen cálculos explícitos.
Es más rentable facilitar la crueldad que prevenirla, más lucrativo explotar los instintos más bajos que cultivar los más elevados, y mientras eso sea cierto, mientras la crueldad permanezca más rentable que la compasión, ninguna cantidad de relaciones públicas corporativas sobre responsabilidad social alterará fundamentalmente la situación. Lo que complica cualquier respuesta es que las personas que más agresivamente participan en estas dinámicas frecuentemente se ven a sí mismas como las víctimas, no como los perpetradores. Han internalizado una narrativa donde ellos son los que están bajo ataque constante, donde sus acciones son defensivas, donde su crueldad es respuesta justificada a agresiones previas o sistémicas, y en muchos casos, efectivamente han experimentado injusticia, discriminación, marginalización. El problema es que esas experiencias legítimas se utilizan para justificar comportamientos que replican exactamente las mismas dinámicas que supuestamente están combatiendo: deshumanización, castigo colectivo, eliminación de debido proceso, destrucción desproporcionada. Eso crea una paradoja moral, donde quienes más hablan de justicia social implementan las formas más primitivas de injusticia, donde quienes se oponen al autoritarismo adoptan tácticas autoritarias, donde quienes demandan empatía para sí mismos la niegan sistemáticamente a otros. Y cuando se señala esta contradicción, la respuesta es casi siempre la misma: no es lo mismo cuando nosotros lo hacemos, porque nuestras causas son justas, nuestros objetivos merecen lo que reciben. Las reglas normales no aplican porque estamos en guerra contra la opresión. Es la lógica del estado de excepción aplicada a interacciones cotidianas, la suspensión de principios éticos básicos justificada por la urgencia percibida de la lucha. Pero estados de excepción que duran indefinidamente no son excepcionales, sino la nueva normalidad. Y cuando la guerra es el marco permanente, cuando todos son potenciales enemigos, cuando cada interacción es campo de batalla, el resultado inevitable es la destrucción del tejido social que hace posible cualquier forma de vida comunitaria. No puede haber confianza en condiciones de guerra permanente. No puede haber colaboración cuando todos son amenazas potenciales. No puede haber vulnerabilidad cuando la debilidad invita al ataque. Lo que emerge es una sociedad de paranoia mutua, atomización extrema y hostilidad omnidireccional, donde nadie gana excepto quienes se benefician del caos. Y quienes se benefician son precisamente las fuerzas que muchos activistas digitales creen estar combatiendo. Las corporaciones que explotan trabajadores prosperan cuando esos trabajadores están demasiado fragmentados y mutuamente hostiles para organizarse colectivamente. Los gobiernos autoritarios se fortalecen cuando la población está demasiado ocupada, atacándose mutuamente para enfocarse en el poder estatal. Las élites económicas mantienen sus posiciones más fácilmente cuando el resto de la sociedad está dividida en facciones tribales enfocadas en enemigos laterales, en lugar de en jerarquías verticales. La fragmentación y la crueldad mutua no amenazan el poder establecido, sino que lo consolidan al prevenir exactamente el tipo de solidaridad amplia que sería necesaria para desafiarlo efectivamente. Esto no es especulación teórica, sino patrón histórico observable. Cada movimiento de cambio social significativo dependió de la capacidad de construir coaliciones amplias que trascendieran diferencias y mantuvieran enfoque en objetivos compartidos. El movimiento por derechos civiles en Estados Unidos logró transformaciones legales profundas, no porque fuera ideológicamente puro, sino porque pudo mantener unidos a grupos diversos, bajo una visión compartida, lo suficientemente amplia para acomodar diferencias de estrategia, táctica y prioridad. El colapso del apartheid en Sudáfrica fue posible porque el ANC pudo construir una coalición que incluía desde comunistas hasta moderados liberales. Las revoluciones democráticas de Europa del Este tuvieron éxito cuando lograron unir a trabajadores, intelectuales, religiosos y grupos que en otras circunstancias eran mutuamente hostiles. Ninguno de esos movimientos habría sido posible bajo la lógica de pureza ideológica que domina el activismo digital contemporáneo, donde desviaciones menores de ortodoxia resultan en expulsión inmediata, donde la coalición se fragmenta instantáneamente cuando surgen desacuerdos, donde más energía se gasta en policiar aliados que en combatir adversarios. La mentalidad de que si no estás completamente de acuerdo conmigo en todo, entonces eres mi enemigo, garantiza movimientos minúsculos, inefectivos, incapaces de generar el poder necesario para cambio material. Produce sectas en lugar de movimientos, sentimientos de superioridad moral en lugar de victorias políticas, pureza estéril en lugar de progreso complicado. Pero la pureza es seductora porque es simple. Requiere solo identificar la posición correcta y adherirse a ella sin compromiso. No demanda la negociación complicada, los compromisos incómodos, las alianzas estratégicas con personas imperfectas, que el cambio político real siempre requiere. Y en el ecosistema digital,
La pureza también es performáticamente superior. Es más fácil señalar la desviación que construir coalición, más satisfactorio expulsar que incluir, más viral el drama de la excomunión que el trabajo tedioso de mantener unidad a través de diferencias. Entonces las plataformas seleccionan para pureza, no porque sea efectiva, sino porque es entretenida, y esa selección produce movimientos cada vez más pequeños, más radicales, más aislados, más impotentes para generar cambio real, pero cada vez más efectivos en destruir individuos que no satisfacen estándares imposibles. Y mientras estos movimientos se vuelven más insulares y doctrinarios, también se vuelven más vulnerables a ser infiltrados, cooptados y manipulados por actores externos con intereses completamente opuestos. Existe evidencia documentada de que gobiernos extranjeros, grupos de interés corporativo y organizaciones políticas han sembrado deliberadamente discordia en movimientos sociales progresistas precisamente para fragmentarlos y volverlos inefectivos. No necesitan suprimir estos movimientos directamente, cuando pueden simplemente amplificar sus tendencias autodestructivas, promover a sus figuras más divisivas, escalar sus conflictos internos hasta que se devoren a sí mismos. Es una estrategia extraordinariamente efectiva, precisamente porque explota las vulnerabilidades reales de movimientos que han perdido la capacidad de distinguir entre crítica constructiva y sabotaje deliberado. La paranoia resultante solo empeora el problema, cuando todos son potenciales infiltrados, cuando cada desacuerdo podría ser manipulación enemiga, cuando la crítica interna se interpreta como traición. Los movimientos se vuelven aún más rígidos, más intolerantes, más propensos a expulsar a cualquiera que cuestione tácticas o dirección. Se convierten en cultos miniatura donde el pensamiento independiente es pecado, donde la lealtad se mide por adhesión absoluta a líneas partidarias cambiantes, donde el castigo por desviación es expulsión total. Y dado que la mayoría de las personas no están dispuestas a vivir bajo ese tipo de régimen emocional e intelectual, los movimientos pierden progresivamente a sus miembros más reflexivos, más creativos, más estratégicamente sofisticados, quedando con aquellos cuya identidad completa está tan fusionada con el movimiento, que no pueden abandonarlo sin perder su sentido de self. Esto produce liderazgos cada vez más extremos que representan a bases cada vez más pequeñas, pero que hablan como si representaran consenso amplio, que confunden la intensidad de compromiso de sus miembros restantes con apoyo popular, que interpretan su creciente aislamiento como evidencia de su radicalidad virtuosa, en lugar de como señal de su irrelevancia política. Y desde esa posición, la crueldad hacia quienes están fuera del círculo cada vez más pequeño se intensifica, porque ellos representan todo lo que el movimiento ha rechazado: compromiso, pragmatismo, reconocimiento de complejidad, voluntad de trabajar dentro de sistemas imperfectos para mejorarlos incrementalmente, en lugar de esperar su colapso total. Pero el colapso total de sistemas complejos no produce utopía, sino caos. Y del caos típicamente no emerge el orden ideal imaginado por revolucionarios, sino algo frecuentemente peor que lo que existía antes. La historia del siglo XX está repleta de ejemplos, revoluciones que comenzaron con ideales genuinos de justicia e igualdad, pero que terminaron produciendo regímenes más opresivos, más violentos, más devastadores que los que reemplazaron. Esto no es argumento para no buscar cambio, sino para hacerlo con humildad sobre las limitaciones del conocimiento humano, con respeto por la complejidad de sistemas sociales que evolucionaron durante generaciones, con reconocimiento de que destrucción es más fácil que construcción, y que los seres humanos son mucho más efectivos destruyendo que edificando. Ninguna de estas consideraciones históricas penetra el discurso digital, porque la historia misma se ha vuelto sospechosa, vista como narrativa de los poderosos, en lugar de como fuente de aprendizaje sobre patrones recurrentes de comportamiento humano. Cuando se señalan paralelos históricos entre comportamientos contemporáneos y fracasos pasados, la respuesta típica es que esta vez es diferente, que los contextos no son comparables, que invocar historia es táctica de dilatación por quienes se resisten al cambio necesario. Es una forma de excepcionalismo temporal, la creencia de que el presente es tan único que no puede aprender nada del pasado, que errores cometidos repetidamente durante siglos de alguna manera no se aplicarán ahora, porque las intenciones son más puras, o la conciencia más elevada. Esta negativa a aprender de historia se combina con una ignorancia cada vez más profunda de cómo funcionan instituciones, sistemas y procesos que hacen posible la vida en sociedades complejas. Existe una fantasía prevalente de que si simplemente se eliminaran las estructuras actuales, algo mejor emergería espontáneamente, como si el orden social fuera natural en lugar de laboriosamente construido, como si las instituciones existieran para reprimir en lugar de para coordinar, como si la complejidad pudiera simplificarse sin pérdida catastrófica de funcionalidad. Es pensamiento mágico, fundamentalmente, la creencia de que intención pura más energía revolucionaria,
Es suficiente para reorganizar sociedades de millones o miles de millones de personas sin consecuencias no intencionadas devastadoras, y cuando se confronta con la complejidad real de gobernanza, economía, logística, coordinación a escala masiva, la respuesta típica es acusar a quien señala estas complejidades de estar defendiendo el status quo, de priorizar orden sobre justicia, de valorar estabilidad más que liberación. Es otra falsa dicotomía, que previene pensamiento genuino sobre cómo navegar entre extremos, cómo perseguir cambio ambicioso sin producir colapso catastrófico, cómo mejorar instituciones defectuosas, sin destruir las funciones necesarias que cumplen. Pero esa navegación requiere exactamente el tipo de pensamiento matizado, compromiso estratégico y tolerancia para ambigüedad que el ecosistema digital castiga implacablemente. Lo que resulta más frustrante es que muchas de las personas atrapadas en estas dinámicas son genuinamente inteligentes, educadas, bien intencionadas. No son monstruos ni sádicos naturales, son individuos que han sido capturados por sistemas diseñados específicamente para explotar vulnerabilidades psicológicas, sistemas que los han entrenado en formas de interacción que contradicen sus valores declarados, sistemas que han normalizado comportamientos que en otras circunstancias reconocerían como problemáticos, pero reconocer eso requeriría admitir que han sido manipulados, que han participado en crueldad injustificada, que han dañado personas que no lo merecían, y esa admisión es psicológicamente costosa, especialmente para personas cuya identidad está construida alrededor de ser moralmente superiores, de estar del lado correcto de la historia, de luchar por justicia. Entonces, en lugar de enfrentar esa incomodidad, la mayoría opta por double down, por intensificar su compromiso con las narrativas que justifican su comportamiento, por encontrar más objetivos contra los cuales dirigir furia que podría, si se volviera inward, revelar verdades incómodas sobre su propia complicidad en sistemas de crueldad. Es un ciclo de autoengaño que se autorrefuerza. Cada nuevo acto de crueldad requiere justificaciones más elaboradas, que a su vez requieren compromiso más profundo con ideologías que la sustentan, que a su vez demandan más crueldad para demostrar lealtad, y así sucesivamente hasta que la persona se ha transformado en algo irreconocible, alguien cuyas acciones contradicen fundamentalmente quien creían ser, pero que no puede admitirlo sin destruir su identidad completa. Este es el verdadero horror de la era de la crueldad. No solo que convierte a personas en monstruos, sino que las convierte en monstruos que se ven a sí mismos como héroes, que interpretan su capacidad de infligir sufrimiento como evidencia de virtud, que experimentan la destrucción de otros como confirmación de su propia bondad. Es inversión moral completa donde todos los instintos correctos han sido rewired para producir comportamientos opuestos, y lo más aterrador es cuán rápido ocurrió esta transformación, cuán poco tiempo tomó para que generaciones enteras internalizaran la crueldad como justicia, la venganza como accountability, el sadismo como activismo. Sugiere que la civilización es mucho más frágil de lo que asumíamos, que los comportamientos que considerábamos superados están apenas bajo la superficie, esperando condiciones que les permitan resurgir con nuevos nombres y nuevas justificaciones, pero fundamentalmente sin cambio. La pregunta que deberíamos estar haciéndonos pero que cuidadosamente evitamos, es qué tan diferentes somos realmente de las generaciones que participaron en atrocidades históricas, que ahora juzgamos con horror retrospectivo. Nos gusta pensar que somos moralmente superiores, que nunca participaríamos en linchamientos, en purgas ideológicas, en cacerías de brujas, en denuncias masivas de vecinos y colegas, pero la evidencia observable sugiere exactamente lo contrario. Dadas las condiciones apropiadas, la mayoría de las personas no solo participará en crueldad colectiva, sino que lo hará con entusiasmo, convencidas de que están del lado correcto de la historia. La diferencia no es que seamos mejores, sino que nuestras tecnologías de destrucción social son más eficientes, y nuestras justificaciones ideológicas más sofisticadas. Los estudios clásicos sobre conformidad y obediencia a la autoridad, experimentos como los de Milgram y Zimbardo, revelaron hace décadas cuán alarmantemente fácil es convertir a personas ordinarias en perpetradores de crueldad. Pero esos experimentos requerían construcciones artificiales, figuras de autoridad explícitas, contextos de laboratorio. Lo que el ecosistema digital ha demostrado es que ni siquiera eso es necesario. No se necesita autoridad formal. Cuando la multitud misma se convierte en autoridad, no se necesitan instrucciones explícitas. Cuando los algoritmos comunican implícitamente qué comportamientos son recompensados, no se necesita coerción. Cuando la participación es voluntaria y gratificante, el sistema es más efectivo precisamente porque no se siente como sistema, porque cada persona experimenta su participación como elección libre, como expresión auténtica de indignación moral, como contribución a una causa justa. Esta ilusión de agencia individual mientras se participa en comportamiento colectivo coordinado es quizás el aspecto más insidioso del fenómeno.
Cada persona que comparte un video humillante, que añade un comentario cruel, que amplifica una acusación, cree que está actuando independientemente, ejerciendo juicio moral individual, no se ven a sí mismos como parte de una turba, sino como ciudadanos conscientes responsabilizando a los poderosos, pero la agregación de millones de juicios individuales idénticos, todos dirigidos hacia el mismo objetivo al mismo tiempo, todos expresando variaciones de la misma indignación, todos contribuyendo al mismo resultado destructivo, no es coincidencia sino coordinación algorítmica, son marionetas que no pueden ver los hilos porque los hilos son líneas de código invisible, arquitecturas de decisión ocultas en sistemas que nunca entienden completamente, y la prueba de esta coordinación invisible está en los patrones predecibles que estos episodios siguen. El objetivo siempre es identificado por alguien con plataforma suficiente para iniciar el ciclo. La narrativa se simplifica hasta convertirse en caricatura, donde el objetivo representa mal puro, y los atacantes virtud incuestionable. Cualquier contexto que complique esa narrativa es descartado como excusas o whataboutism. La intensidad escala exponencialmente en las primeras horas, mientras más participantes se unen. Los medios tradicionales amplifican la historia, legitimando la persecución. El objetivo intenta defenderse, lo cual solo intensifica el ataque. Eventualmente pierde trabajo, relaciones, estabilidad. La multitud se dispersa, satisfecha, en busca del siguiente objetivo, y nadie, en ningún punto de este proceso mecánico y predecible, se detiene a cuestionar si quizás están participando en algo profundamente errado. La repetición de estos patrones debería generar reflexión, pero en cambio genera normalización. Cada ciclo hace que el siguiente sea más fácil, más natural, menos cuestionable. Las primeras cancelaciones generaban debate sobre métodos y proporcionalidad. Ahora son tan rutinarias que apenas registran conscientemente. Es como vivir junto a una autopista. Al principio el ruido es perturbador, pero eventualmente el cerebro lo filtra como fondo irrelevante, excepto que lo que se está filtrando no es ruido sino destrucción humana sistemática, y la adaptación no es saludable sino patológica, evidencia de desensibilización progresiva a violencia, que debería permanecer perturbadora. Esta normalización se facilita por el hecho de que la mayoría de las personas nunca son directamente afectadas. Para 99% de usuarios, la crueldad digital es espectáculo que observan desde distancia segura, entretenimiento que consumen sin consecuencias personales. Es como el problema de los trolley dilemas filosóficos, fácil tomar decisiones cuando son abstractas y sin costo personal, mucho más difícil cuando hay piel propia en el juego, pero la distancia crea falsa sensación de que el fenómeno es limitado, que afecta solo a figuras públicas que deberían haber sabido mejor, que el ciudadano promedio está seguro mientras no haga nada digno de atención. Es ilusión peligrosa porque los umbrales para convertirse en objetivo bajan constantemente, las definiciones de infracciones aceptables se expanden continuamente, y cada persona tiene suficiente historia digital que, con suficiente motivación, puede ser weaponizada. Existe ahora toda una generación que ha crecido documentando cada aspecto de sus vidas en plataformas públicas, creando archivos masivos de momentos, opiniones, interacciones que pueden ser excavados, recontextualizados, y utilizados contra ellos en cualquier momento futuro. No entienden aún que están construyendo las herramientas de su propia destrucción potencial, que cada foto, cada comentario, cada like es evidencia que puede ser interpretada maliciosamente cuando llegue su turno, y sus turnos llegarán porque el sistema requiere alimentación constante, objetivos frescos, sangre nueva. La oferta de figuras públicas genuinamente poderosas que merecen escrutinio es limitada. La demanda de objetivos para satisfacer el apetito colectivo por destrucción es infinita. La brecha entre oferta y demanda se cierra expandiendo las definiciones de quien califica como objetivo aceptable. Ya no se requiere ser celebridad o figura pública para ser cancelado. Videos virales han destruido vidas de personas completamente ordinarias que tuvieron un mal día capturado en cámara, que cometieron errores menores que fueron amplificados hasta convertirse en crímenes imperdonables, que simplemente estaban en el lugar equivocado cuando alguien decidió que necesitaban ser convertidos en ejemplo. La mujer que no controló a su perro en el parque, el adolescente que hizo un gesto ambiguo en una fotografía, el empleado que hizo un comentario mal interpretado. Ninguno de ellos era poderoso, ninguno merecía tener sus vidas destruidas, pero el sistema no distingue porque no está diseñado para justicia, sino para engagement, y la destrucción de personas ordinarias es tan efectiva para ese propósito como la de las extraordinarias. Lo que hace esto particularmente cruel es que estas personas carecen de recursos para defenderse, que las figuras públicas al menos ocasionalmente poseen. No tienen publicistas, abogados, plataformas desde las cuales presentar su versión.
No tienen ahorros para sobrevivir mientras reconstruyen reputaciones. No tienen conexiones para encontrar nuevo empleo cuando los empleadores hacen búsquedas en Google y encuentran sus nombres asociados con escándalos virales. Son destruidas más completamente precisamente porque son más vulnerables. Y esa vulnerabilidad no genera misericordia, sino intensifica el ataque porque víctimas que no pueden defenderse son objetivos más satisfactorios, proporcionan menos resistencia, colapsan más espectacularmente. Y después de cada uno de estos episodios, después de que la vida de alguien ha sido arruinada por una infracción trivial, después de que la desproporción es innegable incluso para participantes, la respuesta típica no es remordimiento sino amnesia inmediata. La multitud simplemente olvida y se mueve al siguiente objetivo sin procesar lo que acaba de hacer, sin aprender nada, sin modificar comportamiento futuro. Es como alcoholismo colectivo, donde cada episodio es borrachera destructiva, seguida por negación total de responsabilidad, promesas vacías de que no volverá a ocurrir, y luego repetición del mismo patrón en cuanto la próxima oportunidad se presenta, excepto que con alcoholismo, al menos existe reconocimiento eventual del problema. Con crueldad digital ni siquiera eso, porque el comportamiento es tan normalizado que no registra como problema. La función que la religión históricamente cumplió de proporcionar marcos para procesar culpa, buscar redención, reconocer falibilidad, ha colapsado para porcentajes grandes de población, sin ser reemplazada por alternativas funcionales. Las ideologías políticas contemporáneas que llenan ese vacío no proporcionan mecanismos equivalentes para lidiar con la propia complicidad en maldad. Al contrario, típicamente operan bajo lógica maniquea, donde el mundo se divide en oprimidos y opresores, víctimas y perpetradores, y ubicarse en la categoría correcta proporciona inmunidad moral total. Si estás del lado de los oprimidos, tus acciones son automáticamente justificadas. Si combates a los opresores, no puedes estar cometiendo injusticia porque la injusticia por definición es lo que ellos hacen, no lo que tú haces. Esta estructura binaria colapsa complejidad moral hasta volverla irreconocible. No permite reconocer que víctimas pueden victimizar, que los oprimidos pueden oprimir en otras dimensiones, que tener razón sobre un tema no santifica todos los métodos, que la historia no se divide limpiamente en buenos y malos, sino que contiene multitudes de personas complicadas, operando bajo limitaciones que no eligieron con información incompleta sobre consecuencias de sus acciones, pero esa complejidad es inmanejable, en plataformas diseñadas para mensajes de 180 caracteres, inexpresable en videos de 60 segundos, incompatible con la necesidad de juicios instantáneos sobre información fragmentaria. Entonces la complejidad se descarta como impedimento, como táctica de confusión utilizada por quienes se resisten a responsabilidad clara. El resultado es una cultura de certeza absoluta, donde todos tienen opiniones definitivas, sobre todo basadas en comprensión superficial de casi nada. No se requiere experiencia, conocimiento especializado, o incluso familiaridad básica con un tema para pronunciar juicios totales sobre él. De hecho, la experiencia se ha vuelto sospechosa, vista como potencialmente corruptora, como fuente de sesgo que previene ver la verdad simple que es obvia para cualquiera que se moleste en pensar 5 minutos. Esta es la democratización del conocimiento llevada a su conclusión absurda. Si todas las opiniones son igualmente válidas, entonces no hay razón para cultivar expertise, para estudiar profundamente, para reconocer limitaciones del propio entendimiento. Todos son expertos en todo, todos están calificados para juzgar cualquier cosa, y las decisiones más difíciles que enfrentaron pensadores serios durante siglos pueden resolverse con memes y eslóganes. Esta degradación del discurso público no es accidente, sino consecuencia predecible de sistemas diseñados para maximizar participación, eliminando barreras de entrada. Publicar en redes sociales no requiere calificaciones, verificación o demostración de conocimiento. No hay editores que cuestionen, no hay proceso de revisión por pares, no hay consecuencias por estar completamente equivocado. Entonces las plataformas se inundan con información errónea, medias verdades, malentendidos genuinos y mentiras deliberadas, todas circulando con igual velocidad y frecuentemente mayor alcance que información verificada, porque la falsedad bien construida es más emocionalmente resonante que la verdad complicada. Y cuando todo está en cuestión, cuando no existen fuentes confiables, cuando cada afirmación factual es interpretada como opinión contestable, el resultado es no pluralismo saludable, sino nihilismo epistémico, donde la verdad se reduce a qué narrativa tiene más seguidores, qué afirmación se repite más frecuentemente, qué versión de eventos se alinea con prejuicios existentes. En ese entorno, la crueldad prospera porque puede justificarse con cualquier narrativa suficientemente popular, sin necesidad de que esa narrativa tenga relación con realidad verificable. El objetivo no necesita haber cometido los actos que se le atribuyen,
solo necesita que suficientes personas crean que los cometió, o que simboliza algo que suficientes personas odian, o simplemente que su destrucción sea entretenida suficiente para generar participación. La verdad se ha convertido en casualidad, algo agradable de tener pero definitivamente no necesario, frecuentemente ni siquiera relevante. Lo que importa es la narrativa, cómo se siente, si activa las emociones correctas, si moviliza a la audiencia deseada, y bajo esa lógica, verificar hechos antes de compartir, buscar contexto antes de juzgar, considerar fuentes alternativas antes de formar opinión, son impedimentos que solo retrasan la participación en ciclos que se mueven demasiado rápido para permitir verificación. Para cuando se verifica, la narrativa ya circuló globalmente, el daño ya está hecho, y correcciones posteriores alcanzan fracción minúscula de la audiencia que vio las acusaciones originales. Este problema se intensifica porque las plataformas han descubierto que correcciones y contexto reducen engagement. Un titular sensacional que resulta ser falso o profundamente engañoso generará órdenes de magnitud más interacción que una corrección posterior matizada. Entonces los incentivos están completamente desalineados con verdad, tanto para las plataformas, que obtienen más valor de falsedad viral que de precisión compartida moderadamente, como para usuarios individuales, que obtienen más validación social de compartir indignación que de compartir correcciones aburridas. La mentira ya dio la vuelta al mundo antes de que la verdad se ate los zapatos, decía el dicho antiguo, pero ahora la mentira también generó millones en ingresos publicitarios y construyó carreras de influencers antes de que la verdad siquiera sea visible en los feeds de personas. Lo profundamente perturbador es que muchos de los participantes en estas economías de falsedad conocen o al menos sospechan que están compartiendo información dudosa, pero lo hacen de todas formas porque la narrativa es demasiado útil, demasiado alineada con sus objetivos, demasiado efectiva para movilización. Existe una calculación cínica, donde la verdad se pesa contra utilidad, y frecuentemente se encuentra insuficiente. Esto no es nuevo en política, por supuesto. Propaganda y desinformación deliberada son antiguas como la civilización, pero históricamente requerían recursos, organización, infraestructura. Ahora están democratizadas, disponibles para cualquiera con teléfono y conexión a Internet, amplificadas por sistemas diseñados para viralizar contenido emocionalmente activador, sin consideración por su veracidad, y porque todos tienen acceso a estas herramientas, todos las usan. Cada facción política, cada movimiento social, cada grupo de interés, no es fenómeno exclusivo de derecha o izquierda, de progresistas o conservadores, de oprimidos u opresores. Es táctica universal, que todos han adoptado porque funciona, porque produce resultados, porque rehusarse a usarla mientras adversarios la emplean es desventaja estratégica inaceptable. Es carrera armamentista de desinformación, donde cada escalamiento justifica el siguiente, donde ningún lado puede detenerse unilateralmente sin sufrir consecuencias, donde el resultado terminal es destrucción completa de cualquier terreno común, desde el cual podría construirse entendimiento. Esto es precisamente lo que sucede cuando se normaliza la crueldad. Se normaliza todo lo que la facilita, todo lo que la amplifica, todo lo que la justifica. La desinformación se vuelve aceptable porque ayuda a identificar objetivos. La simplificación excesiva se vuelve necesaria porque la complejidad impide movilización. La deshumanización se vuelve inevitable porque la empatía interfiere con la ejecución. Y cada uno de estos pasos, tomado individualmente, puede justificarse por circunstancias específicas, por urgencia particular, por excepcionalidad del caso, pero en agregado transforman completamente la cultura, normalizan comportamientos que hace una generación habrían sido reconocidos universalmente como inaceptables, y producen un entorno donde prácticamente cualquier crueldad puede racionalizarse si se enmarca correctamente. La pregunta entonces no es si individuos particulares son malos, sino si estamos construyendo sistemas que sistemáticamente convierten a personas ordinarias en perpetradores de crueldad, que, bajo otras circunstancias, nunca habrían cometido. Y la evidencia sugiere abrumadoramente que sí, los mismos individuos que en interacciones cara a cara son considerados empáticos, decentes, se transforman en algo diferente cuando operan dentro de multitudes digitales, protegidos por distancia psicológica y anonimato relativo, recompensados por plataformas que convierten indignación en ingresos, validados por pares que están haciendo exactamente lo mismo. Esto no los excusa. Responsabilidad individual todavía existe. Elecciones todavía importan. Cada persona que participa activamente en destrucción de otros está eligiendo hacerlo y debe responder por esa elección, pero enfocarse exclusivamente en responsabilidad individual, mientras se ignoran estructuras que producen y recompensan el comportamiento, es garantizar que el problema continuará,
porque simplemente generará nuevos participantes para reemplazar a cualquiera que se retire. El problema no son individuos particulares, sino el sistema completo que los produce, entrena y despliega en ciclos predecibles de destrucción colectiva. Y ese sistema está diseñado, construido, mantenido por algunas de las corporaciones más poderosas y ricas del planeta, entidades que claramente tienen recursos y sofisticación técnica para modificarlo si realmente quisieran, que no lo hacen, que año tras año presentan los mismos problemas, con intensidad creciente, que cada escándalo resulta en disculpas vacías sin cambios sustanciales. Revela que el problema no es falla de diseño, sino diseño funcionando exactamente como se pretende. La crueldad no es bug, sino feature. No es efecto secundario lamentable, sino motor central del engagement, que genera las valoraciones corporativas masivas y hace a ejecutivos extraordinariamente ricos. Entonces, cuando Mark Zuckerberg expresa preocupación por toxicidad en plataformas, mientras implementa algoritmos que la maximizan, cuando Jack Dorsey habla sobre conversaciones saludables, mientras Twitter se convierte en coliseo digital, cuando ejecutivos de TikTok discuten bienestar de usuarios mientras optimizan para adicción, están engañando. No están luchando contra problema que no pueden resolver. Están perpetuando problema que los enriquece, y cada palabra que hablan sobre responsabilidad corporativa es relaciones públicas diseñadas para prevenir regulación, que realmente los forzaría a priorizar bienestar humano sobre ganancias. Pero las corporaciones son solo parte del ecosistema. También están los usuarios que eligen participar, que podrían detenerse en cualquier momento, que podrían organizarse colectivamente para exigir cambios, o simplemente abandonar plataformas que envenenan la cultura. Que no lo hacen revela cuán capturados están, cuán dependientes se han vuelto de validación que estas plataformas proporcionan, cuán profundamente se han integrado en identidades y relaciones sociales. Para muchos, especialmente jóvenes que crecieron sin conocer alternativa, la idea de vivir sin estas plataformas es impensable, equivalente a autoexilio de sociedad completa. Esta dependencia es cultivada deliberadamente. Las plataformas emplean equipos de psicólogos, neurocientíficos, expertos en comportamiento cuyo trabajo es maximizar adhesión, hacer que abandonar sea lo más difícil posible, crear experiencias lo suficientemente adictivas para que usuarios regresen compulsivamente incluso cuando reconocen que la experiencia los hace infelices. No es accidente que interfaces se parezcan a máquinas tragamonedas, que notificaciones estén diseñadas para activar circuitos de recompensa, que scrolling infinito elimine puntos naturales de detención. Es ingeniería conductual aplicada con sofisticación, que rivales gobiernos autoritarios con décadas de práctica en control social. Y funciona brillantemente. Millones de personas literalmente no pueden pasar horas sin revisar plataformas. Experimentan ansiedad genuina cuando están desconectados, sacrifican sueño, productividad, relaciones para pasar tiempo en ecosistemas que activamente los degradan. Es adicción en cualquier sentido significativo del término. Y como toda adicción, prospera destruyendo precisamente lo que promete proporcionar: conexión, comunidad, significado. Lo que realmente proporciona es simulacro de esas cosas, versiones degradadas, que satisfacen lo suficiente para mantener dependencia, pero no lo suficiente para genuinamente satisfacer, asegurando que usuarios regresen perpetuamente buscando algo que nunca pueden obtener completamente. Lo más oscuro es que esto no termina con decisión de desconectar, porque el daño ya está hecho. Una generación completa ha sido entrenada en formas de interacción, procesamiento de información y relación con otros que fueron diseñadas por plataformas para maximizar engagement, sin consideración por efectos a largo plazo sobre desarrollo psicológico, capacidad de atención, salud mental o funcionamiento social. No sabemos aún qué significa criar humanos en este entorno, porque es experimento sin precedentes en escala global, sin grupo de control. Pero las señales tempranas son profundamente preocupantes. Tasas de ansiedad y depresión en jóvenes que no tienen paralelo histórico, soledad reportada alcanzando niveles epidémicos a pesar de conexión constante, polarización y tribalismo intensificándose precisamente cuando tecnología supuestamente nos conecta globalmente. No se supone que funcione así. Se nos vendió la idea de que Internet democratizaría conocimiento, conectaría a la humanidad, superaría diferencias nacionales y culturales, crearía aldea global de entendimiento, y ocasionalmente cumple esas promesas. Personas encuentran comunidades que no existirían sin Internet. Conocimiento está disponible de formas impensables hace generación. Voces marginadas pueden amplificarse, pero esos beneficios palidecen comparados con costos emergentes, y cada año la balanza se inclina más hacia el lado negativo,
mientras funcionalidades positivas se degradan bajo peso de sistemas optimizados para algo completamente diferente de florecimiento humano. ¿Cuándo exactamente entendimos que habíamos construido herramientas que nos estaban reconstruyendo en formas que no reconoceríamos? ¿En qué punto decidimos que engagement valía más que cordura, que alcance valía más que verdad, que viralidad valía más que compasión? ¿O nunca tomamos esas decisiones conscientemente? Simplemente nos deslizamos gradualmente, un compromiso a la vez, una racionalización tras otra, cada paso pareciendo razonable hasta que miramos atrás, y ya no podemos ver cómo llegamos aquí ni cómo regresar. Quizás el aspecto más inquietante de todo esto no es la crueldad misma, sino la facilidad con que se ha integrado en la textura ordinaria de la existencia cotidiana. No hay momento dramático de transformación, no hay línea clara que se cruza conscientemente. Es más bien, como observar la marea subir, cada ola individual parece insignificante, pero cuando finalmente prestas atención, el agua ya te llega al cuello, y no recuerdas exactamente cuándo comenzó a ahogarte. Las personas no se despiertan un día, decidiendo convertirse en crueles. Simplemente participan en lo que todos los demás están haciendo. Internalizan gradualmente lo que el entorno presenta como normal, y un día descubren que son capaces de comportamientos que hace años les habrían resultado impensables. Esta transformación gradual opera bajo el radar de la conciencia moral, precisamente porque cada paso es justificable. Cada acción puede racionalizarse como respuesta apropiada a circunstancias específicas. El primer comentario sarcástico sobre alguien que realmente hizo algo cuestionable. El primer video compartido de alguien en un mal momento porque era importante que la gente lo viera. La primera participación en una campaña de escarnio porque alguien tenía que responsabilizarlos. Ninguno de estos momentos parece cruzar un umbral moral significativo, pero en agregado, en repetición, constituyen entrenamiento sistemático, en formas de interacción que erosionan capacidades fundamentales de reconocimiento de humanidad compartida. Lo que resulta particularmente trágico es que muchas de las personas más atrapadas en estas dinámicas comenzaron desde lugares de idealismo genuino, de deseo real de hacer el mundo mejor, de compromiso auténtico con justicia. No eran cínicos ni manipuladores. Veían problemas reales que requerían atención, injusticias que demandaban respuesta, patrones de poder que necesitaban desafiarse. Y en ausencia de otras vías efectivas de acción, las plataformas digitales ofrecían al menos la ilusión de agencia, la sensación de que se podía hacer algo, que la voz individual importaba, esa necesidad de significado, de sentir que la propia existencia contribuye a algo más grande, es profundamente humana y hermosa en su origen. El problema es que fue capturada y redirigida hacia formas de expresión que traicionan completamente los valores que supuestamente animan. Existe una tragedia griega en esta dinámica, personas destruyéndose a sí mismas, y a otros mientras persiguen exactamente lo que creen los salvará. Como Edipo huyendo del destino que el oráculo predijo, cada acción tomada para evitarlo lo acerca inexorablemente. Los movimientos que buscan crear mundo más compasivo, emplean métodos que requieren aniquilación de compasión. Los activistas que luchan contra deshumanización, deshumanizan sistemáticamente a quienes identifican como enemigos. Los defensores de justicia implementan las formas más primitivas de injusticia, y mientras más se señala esta contradicción, más se intensifica la negación, porque admitirla requeriría reconocer que años de energía, identidad construida alrededor de ciertos compromisos, alianzas cultivadas, posiciones públicas tomadas, todo podría haber estado fundamentalmente mal dirigido. Ese reconocimiento es psicológicamente devastador, especialmente para personas cuya identidad completa está entretejida con su activismo, que han sacrificado relaciones, oportunidades, comodidad por causas en las que creyeron. Preguntarles que reconsideren no es solo pedirles que cambien de opinión sobre tácticas, sino que cuestionen quiénes son, qué significa sus vidas, si los sacrificios valieron la pena. Es pedir deconstrucción de self, y los seres humanos resistirán eso con cada mecanismo de defensa psicológica disponible. Es más fácil, mucho más fácil, encontrar nuevas justificaciones, nuevos objetivos, nuevas formas de racionalizar por qué esta vez es diferente, por qué estos métodos son necesarios, por qué cualquiera que cuestione simplemente no entiende la urgencia, o está secretamente del lado del enemigo. Pero esa resistencia a la autorreflexión tiene costo que se acumula silenciosamente, manifestándose en formas que frecuentemente no se conectan conscientemente con sus causas. La ansiedad constante de vivir en modo de batalla perpetua, el agotamiento de mantener niveles de indignación que no son sostenibles biológicamente, el aislamiento progresivo a medida que los círculos sociales se estrechan hasta incluir solo quienes comparten exactamente las mismas posiciones sobre todo, la paranoia creciente sobre ser el próximo objetivo. Una vez que se ha observado suficientes veces cómo aliados se convierten en enemigos instantáneamente, la depresión que viene de años de activismo,
que no produce los cambios prometidos, de esfuerzo masivo, que resulta en movimiento lateral en el mejor de los casos. Estos costos psicológicos no se distribuyen equitativamente, los afectan más severamente precisamente quienes están más comprometidos, quienes toman más en serio los ideales, quienes invierten más de sí mismos en las luchas, los cínicos que participan performativamente para beneficio personal, o los oportunistas que extraen recursos de movimiento sin creer genuinamente en ellos. Están protegidos por su falta de compromiso real, pueden desconectar, pueden cambiar de causa según convenga, pueden mantener distancia emocional que previene el daño, pero los verdaderos creyentes, los que realmente se importan, sufren de formas que gradualmente los consumen, y lo más cruel es que ese sufrimiento frecuentemente se interpreta como evidencia de compromiso, como prueba de que se está en el lado correcto. Si no duele, si no sacrificas, si no sufres, entonces no lo estás tomando suficientemente en serio, no estás suficientemente comprometido, no eres suficientemente puro. Es lógica de martirio que aparece consistentemente en movimientos que se han vuelto más culto que causa, donde el sufrimiento se fetichiza como virtud en sí misma, desconectada de cualquier resultado material, y produce dinámica perversa, donde personas compiten por demostrar quién puede sufrir más, quién puede sacrificar más, quién puede estar más permanentemente indignado, como si el dolor fuera medida de rectitud moral, en lugar de posible señal de que algo está profundamente mal. Esta romantización del sufrimiento conecta con tendencias más amplias en la cultura, donde la identidad de víctima se ha vuelto paradójicamente poderosa. No porque las víctimas reales tengan poder, sino porque reclamar victimización proporciona autoridad moral en discursos contemporáneos, inmuniza contra crítica, justifica prácticamente cualquier respuesta sin importar cuán desproporcionada. Es inversión completa de cómo victimización históricamente funcionaba, algo que se ocultaba porque traía vergüenza, que se minimizaba porque señalaba debilidad. Ahora se proclama, se centra, se amplifica, porque otorga lo que todos desesperadamente buscan, posición desde la cual no pueden ser cuestionados, desde la cual sus afirmaciones deben ser creídas automáticamente, desde la cual pueden demandar sin reciprocidad. Pero esta dinámica inevitablemente produce inflación de victimización, donde la moneda se devalúa progresivamente hasta que experiencias triviales se equiparan retóricamente con traumas genuinos, donde incomodidad momentánea se describe con lenguaje reservado antes para violencia física, donde desacuerdo se caracteriza como ataque, donde crítica se enmarca como opresión. No es que el sufrimiento real no exista, sino que se diluye hasta volverse indistinguible de inconveniencias menores, y en ese proceso tanto trivializa experiencias de quienes han sufrido genuinamente, como hace imposible calibrar respuestas apropiadas, porque todo se trata con igual intensidad máxima, y cuando todo es trauma, cuando toda interacción incómoda es violencia, cuando cada momento de dificultad es opresión, el resultado inevitable es fragilización extrema, donde las personas se vuelven incapaces de manejar la fricción ordinaria que la vida social inevitablemente produce. Desarrollan expectativas de que el mundo debe acomodarse completamente a sus sensibilidades, que nunca deberían experimentar incomodidad, que cualquier cosa que los perturbe es inaceptable y debe eliminarse. Es inversión de prácticamente toda sabiduría tradicional sobre desarrollo de carácter, resiliencia, crecimiento a través de adversidad. En lugar de desarrollar capacidad de manejar dificultad, se cultiva incapacidad de tolerar incluso mínima resistencia. Las consecuencias de esto van mucho más allá de individuos particulares. Una sociedad compuesta de personas radicalmente frágiles, incapaces de manejar conflicto o ambigüedad, no puede funcionar porque el funcionamiento social requiere negociación constante de diferencias, manejo de frustraciones, tolerancia de imperfecciones, requiere capacidad de distinguir entre inconveniencia e injusticia, entre incomodidad y daño, entre ofensa y opresión. Cuando esas distinciones colapsan, cuando todo se trata como equivalente, el resultado es parálisis institucional donde nada puede hacerse sin ofender a alguien, donde cada decisión genera indignación de alguna facción, donde la única estrategia de supervivencia es no hacer nada, no decir nada, no arriesgar nada. Esto produce el peor de los mundos posibles. Instituciones que no pueden cumplir funciones básicas porque están paralizadas por miedo a reacción, combinadas con poblaciones cada vez más frustradas, porque esas instituciones no funcionan, lo cual genera más indignación, más demandas, más fragmentación, en espiral descendente, donde cada iteración empeora la situación. Y en ese vacío de funcionalidad institucional, los verdaderos predadores prosperan, los autoritarios que prometen orden sin importar el costo, los demagogos que movilizan tribalmente sin preocuparse por verdad, los oportunistas que extraen recursos mientras las instituciones colapsan, porque ellos no están paralizados por consideraciones morales, no están preocupados por ofender,
No están tratando de acomodar a todos, simplemente actúan, y en contexto de parálisis general, incluso acción destructiva parece preferible a inacción completa. Esta es quizás la amenaza más grave que la era de la crueldad representa. No solo el daño directo que inflige, sino cómo debilita sistemáticamente las instituciones, normas y capacidades que serían necesarias para resistir amenazas genuinas cuando emerjan, porque emergerán. La historia no ha terminado. Crisis climática, pandemias, conflictos geopolíticos, disrupciones tecnológicas, todas representan desafíos que requerirán coordinación social sofisticada, confianza institucional, capacidad de mantener coaliciones amplias bajo presión extrema, y cada una de esas capacidades está siendo sistemáticamente degradada por dinámicas que normalizan traición, que hacen imposible confianza, que fragmentan hasta la atomización. Cuando esas crisis lleguen en su intensidad completa, y descubramos que no tenemos capacidad colectiva de responder efectivamente porque hemos pasado décadas destruyendo precisamente las estructuras que necesitaríamos, será demasiado tarde para reconstruirlas. No se puede generar confianza institucional instantáneamente cuando se necesita desesperadamente. No se pueden formar coaliciones de emergencia cuando décadas de tribalismo han hecho imposible que diferentes grupos incluso se hablen. No se puede coordinar acción colectiva cuando nadie cree en buena fe de nadie más. El capital social, como el financiero, se acumula lentamente y se destruye rápidamente. Pero a diferencia del financiero, no puede simplemente imprimirse cuando se necesita urgentemente. Y quizás lo más trágico es que mucho de esta destrucción se está haciendo en nombre de preparación para esas mismas crisis, bajo la creencia de que la fragmentación actual es necesaria para construir movimientos que puedan enfrentarlas, pero movimientos que no pueden mantener coherencia interna, que expulsan aliados por desviaciones menores, que gastan más energía en conflictos internos que en objetivos externos, que operan bajo lógica de pureza que garantiza escalas minúsculas. No son preparación para desafíos futuros, sino garantía de fracaso cuando lleguen. Es como prepararse para guerra destruyendo tu propio ejército, porque algunos soldados no son suficientemente leales, dejándote con fuerza minúscula de fanáticos, que es completamente inadecuada para el conflicto real que enfrentarás. Entonces, en el nivel más profundo, la era de la crueldad no es solo sobre comportamiento individual, o incluso dinámicas de plataforma, es sobre una sociedad perdiendo progresivamente capacidad de funcionar colectivamente, de resolver problemas que requieren cooperación a escala, de mantener instituciones lo suficientemente funcionales para navegar complejidad creciente. Es sobre el colapso de precondiciones para civilización compleja, el retorno a formas más primitivas de organización social basadas en lealtad tribal y dominación por fuerza, en lugar de en ley, razón y compromiso mutuo. Y está sucediendo no porque fuerzas externas lo impongan, sino porque lo estamos eligiendo activamente. Un clic a la vez, una indignación compartida tras otra, una vida destruida después de la siguiente. ¿Existe salida? Teóricamente sí, pero requeriría transformaciones tan profundas y coordinadas que son difíciles de imaginar sin catástrofe que las fuerce. Requeriría que plataformas priorizaran bienestar sobre beneficio, lo cual contradice estructura corporativa fundamental. Requeriría que usuarios valoraran conexión genuina sobre validación tribal, lo cual demanda renunciar a gratificaciones que son genuinamente placenteras. Requeriría que instituciones educativas cultivaran pensamiento crítico incluso cuando dirige crítica hacia ortodoxias prevalentes. Requeriría que líderes políticos resistieran tentación de explotar divisiones para beneficio electoral de corto plazo. Requeriría, fundamentalmente, que suficientes personas simultáneamente decidieran que el futuro importa más que la gratificación presente, que la complejidad es preferible a la simplicidad, que la compasión vale más que el triunfo tribal. Nada de esto parece probable sin intervención externa dramática, y para cuando esa intervención llegue probablemente será demasiado tarde para prevenir daño masivo. Pero quizás en las ruinas, quizás después de haber experimentado consecuencias completas de caminos actuales, emergerá sabiduría renovada sobre por qué generaciones anteriores construyeron salvaguardas, que ahora parecen obsoletas. Quizás reapreciaremos virtudes que actualmente se descartan como debilidades: moderación en juicio, caridad en interpretación, voluntad de perdonar, reconocimiento de que todos somos falibles, y que sistemas de crueldad eventualmente devoran a todos sin distinción. O quizás no. Quizás este es simplemente como las sociedades complejas colapsan en la era digital, no con explosión dramática, sino con fragmentación gradual, con erosión constante de capacidad de cooperar, con normalización progresiva de crueldad hasta que nadie recuerda que alguna vez fue diferente. Quizás generaciones futuras, si las hay, mirarán hacia atrás este periodo del mismo modo que miramos la revolución cultural, o los juicios de Salem,
con horror de que personas inteligentes pudieran convencerse de que la destrucción mutua era virtud, con incomprensión de cómo algo tan obviamente destructivo pudo sostenerse tanto tiempo, con agradecimiento de que ellos viven en tiempos más iluminados, sin darse cuenta de que están repitiendo los mismos patrones bajo nuevos nombres, porque este es el ciclo que la humanidad parece condenada a repetir. La crueldad no es aberración, sino potencialidad permanente de la condición humana, algo que debe contenerse activamente generación tras generación, que nunca se supera completamente sino que solo se mantiene bajo control mediante esfuerzo constante, y cuando ese esfuerzo cesa, cuando las estructuras de contención se debilitan, cuando las justificaciones adecuadas se proporcionan, cuando las tecnologías apropiadas se despliegan, resurge con fuerza completa, sorprendiendo solo a quienes creyeron ingenuamente que la civilización era estado permanente, en lugar de logro precario que requiere mantenimiento continuo. Lo que presenciamos no es algo nuevo bajo el sol, sino algo muy antiguo, encontrando nuevas formas de expresión, aprovechando herramientas que sus predecesores históricos nunca tuvieron, pero que habrían empleado con igual entusiasmo, si hubieran estado disponibles. La única pregunta real es si esta generación encontrará en sí misma la voluntad de resistir, de elegir dificultad de compasión sobre facilidad de crueldad, de construir en lugar de destruir, de reconocer humanidad compartida incluso, cuando cada incentivo estructural empuja hacia lo contrario, porque al final, toda la sofisticación tecnológica, toda la complejidad algorítmica, todos los sistemas elaborados de justificación, no cambian el hecho fundamental de que cada momento de crueldad es elección, cada acto de participación en destrucción ajena es decisión consciente, cada vez que se extrae placer de sufrimiento ajeno, es momento donde se eligió algo oscuro sobre algo luminoso, y la suma de esas elecciones individuales, multiplicada por millones, determina qué tipo de mundo habitaremos, qué heredarán quienes vienen después, qué dirá la historia sobre este momento cuando finalmente se escriba su epitafio.